Buenas tardes a todos. Estábamos comentando aquí que, bueno, el manual lo cambiaron este año, bueno, ya lo sabéis, y la psicología social no ha cambiado tanto, obviamente, ¿no? Pero en los manuales nuevos siempre se introducen aspectos nuevos. Bueno, nada, recordaros también, si tenéis alguna duda con la PEG así de tipo muy especial, pues podéis enviarme algún email, ¿vale? Y ya os la soluciono en sentido eso, ¿no? De alguna duda, ¿no? La PEG no os la voy a hacer. ¿La has hecho tú este año? No estoy muy al tanto de las PEG. Claro, es que de ahí un punto. ¿Qué te salió el año pasado al final? Un 4. Es que claro, creo que hasta 5 no cuenta, ¿verdad? 4. En psicología social con 4 se suma, creo. Con Es 4 que, suma. es que hay varias asignaturas, pero creo que con 4 que llevo, y en esta en concreto creo que sí, que con 4 ya suma. Que se ha terminado el plazo, ¿verdad? Sí, se ha terminado ya el plazo, porque además había que contestar a varios cuestionarios y luego te ibas encadenando. A veces lo comentamos, ¿no? A efectos prácticos, no solo por aprender, que sería ya una razón importante, efectos prácticos puede venir muy bien, porque a veces es determinante. Te quedas en el 4, 4 y algo. Y hace medias, si yo tengo un 4 y en esta saco un 6, Sí. me aprueban la asignatura entera. Sí. Y no Pero, hay nota, pues así tengo un 3 y no, un 7. tiene que ser a partir de, creo que 4, pero vamos, ahí está. Siempre, o sea, no es 3 y 7 o no, tiene que ser un mínimo. Vale. Y luego eso, ¿vale? Y si no, pues en septiembre, lo que pasa en septiembre es todo a la vez, claro. Todo, si tienes las dos partes, si solo tienes una. Así me saco esta. A ti en tu caso te ha venido peor al cambiar manual, porque ya quieras que no... No, es un lío. No, tan lío. De hecho, bueno. Vale, pues nada, vamos a, si no tenéis ninguna... Vamos a rematar el tema este de persuasión, que es importante. La segunda parte y la tercera. La segunda es los principios de Cialdini, los principios de influencia de Cialdini, y luego en la otra habréis visto algunos temas de interés relativo a cómo resistimos a los intentos de persuasión que ha hecho la psicología social, y algo que está muy de actualidad. No sé si habéis leído el tema. Todo lo relacionado con las teorías conspiranoicas, todo lo relacionado con las fake news, en fin, hasta de los robots, de todo esto habla, ¿no? Claro, como es lógico, la psicología social es un tema que le toca de lleno, ¿no? Y en la COVID se aprovechó bastante para hacer estudios, ¿no? Relativos a, bueno, porque son fenómenos con un matiz colectivo importante, y entonces, pues todo lo que ya sabéis de psicología social aplicado. Bueno, decíamos el otro día que otra de las corrientes que han estudiado y tienen es un paradigma propio y, en fin, con sus propias líneas de investigación, ¿vale? Es lo que se conoce como los principios de influencia, ¿vale? Que elaboró Cialdini. Cialdini seguramente os suena, aparecen varios temas, y cuando habéis estudiado altruismo, por ejemplo, viene un modelo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué situaciones se plantean aquí? No es contradictorias con las que vimos anteriormente, con el modelo normal de un mensaje de comunicación, ¿no? Fuente, blanco, contenido, contexto. Son situaciones específicas, ¿vale? Que son muy comunes, muy cotidianas, y algunas incluso no tan triviales, sino incluso interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría hacer un médico para conseguir que un paciente siga con más rigidez su tratamiento, ¿no? Que sabéis que, aunque creáis que, vamos, es noticia, pero los tratamientos que ponen los médicos de familias, llamados así, vamos, de atención primaria, no todo el mundo los sigue con cierto rigor. Seguramente conocéis casos o vosotros mismos, ¿no? Os habéis visto en algunas ocasiones. Bueno, es decir, que no solo trata ese tipo de temas, ni solo, como habréis visto, se centra en mensajes que tienen que ver con la publicidad o el marketing, aunque sí que es cierto que Cialdini se metió a fondo en este mundillo, porque, claro, veía qué hacen los vendedores, ¿no? ¿Qué hacen tanta gente? ¿Qué claves, qué estrategias utilizan para conseguir que la gente acepte una petición suya? Que hacen los políticos para intentar que les votes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de ese marco,
y en la idea de lo que él llama el ciclo completo, su modelo de ciclo completo, este es un psicólogo social americano muy particular, que entiende que la psicología social debía salir de las universidades o de lo que se llama la academia, digamos, ¿no? Investigando cosas que habréis visto, pues mira esto, y muchas veces habéis preguntado, ¿y esto qué relevancia tiene? ¿No? Entonces, la idea de ciclo completo quería decir que completar un ciclo de investigación supone, a partir de cosas que encuentras en laboratorio, que dices, ¿y esto de qué va? ¿Y realmente para qué servirá todo esto? ¿No? Bueno, ir luego a la realidad, ponerlo en marcha, investigar y ver si es relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, con sus principios vio que es relevante, ¿no? Si lo sabes manejar, pues por ejemplo, en campañas de promoción de salud pública o de otro tipo de temas. Conocer bien la persuasión o los mecanismos, recordar que tiene dos caras. Promoverlo mejor o darles herramientas a aquel que tiene intenciones no tan beneficiosas socialmente, ¿vale? Y conseguir, pues eso, de una forma más malévola, ¿no? Pues distribuir noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Poner a la población en contra de alguna medida a través de, bueno, pues todo eso que ya sabéis, ¿no? De vosotros más que estáis muy relacionados con la informática, con las redes, en fin, ya sabéis toda la relevancia que ha ido adquiriendo eso, ¿no? La creación de books y al final parece que una noticia que ha generado alguien sin mucha relevancia y termina dándose por buena, ¿vale? Entonces, es decir, que conocer bien cómo funciona la persuasión puede ser algo beneficioso o perjudicial, depende cómo se utilice, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues Cialdini, después de estudiar esto, sistematizó y teorizó y dijo que había seis, lo que pasa es que luego lo amplió a 7 principios subyacentes que consiguen que alguien acceda a una petición tuya. ¿Qué es lo que hace que ciertas personas compren ciertos productos, por ejemplo, ¿no? Pues él cree que hay 6 principios subyacentes, psicológicos, que bien utilizados hacen que consigas que alguien acepte, ¿no? Pues imagínate que te vote, ¿no? O incluso en las relaciones personales hasta, bueno, pues seducir a alguien, ¿no? Podrías utilizar ese tipo de estrategias, ¿no? De hecho se utilizan, aunque la gente no sepa que las está utilizando y hay gente que las utiliza muy bien, ¿vale? Ahí os pone un ejemplo, porque los principios son estos que vienen aquí, ¿no? Que luego viene recogido, pero bueno, por mencionarlos muy repetido, de una manera sencilla, ¿vale? Son el principio de reciprocidad, principio de simpatía, autoridad, escasez, coherencia, validación social y unidad. Cree que detrás de estos principios podemos ejercer una influencia sobre alguien y conseguir aquello que nos propongamos, ¿vale? Entonces, tener muy claro cada principio de qué va, qué significa, porque sí es probable que en alguna de las preguntas a lo mejor haga alusión, ¿no?, a alguno de esos principios. Entonces, en otros manuales estos principios venían mejor definidos a veces. Bueno, aquí tenéis que quedaros con la idea de lo que es. Cada principio, algunos de ellos tienen unas tácticas, ¿vale? Hay que saber lo que es la táctica, es decir, hay variaciones, ¿no?, dentro de un principio y bueno, y algunas condiciones que hacen que sea mejor dicho, que funcione mejor o no tan bien. Estos son un poco el esquema sobre el cual está construido toda esa segunda parte, principio por principio. En el cuadro 12.2 lo que os viene es cómo se aplican esos principios en un ámbito específico, como es el ámbito de la salud, ¿no?, de los centros de salud o de la salud en general, ¿no? Cómo alguien puede utilizar el principio de coherencia, ¿vale?, para conseguir que la gente, digamos, haga lo que queramos. Aquí os pone un ejemplo, ¿no? Si consigo previamente de un fumador que deje de fumar o que haga algún ejercicio previo, como firmar un contrato de que va a dejar de fumar, es un ejemplo, ¿vale? Basándose en el principio de coherencia, si ya hemos conseguido de alguien que haga eso, por el principio de coherencia conseguimos que después, para ser coherente con lo que ha hecho, ¿no?, esté más motivado a dejar de fumar, ¿no? ¿Vale? Es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí os vienen, referido a la salud, cómo aplicaríamos esos posibles principios. Si tenéis alguna duda, a preguntar. A ver, ¿por qué? ¿A qué viene? ¿Cuál es la base? ¿No? Pues una base que ya conocéis. ¿Por qué tenemos habilidades? ¿Por qué sabemos hablar y tantas cosas hemos dicho? Porque en términos evolutivos, venimos repitiendo siempre,
ha sido algo que nos ha permitido como especie evolucionar, adaptarnos y, por tanto, sobrevivir. Es decir, desde una perspectiva funcionalista, los principios han funcionado, funcionan y siguen funcionando porque terminan siendo funcionales para nosotros, ¿no? Porque conseguimos, por ejemplo, mejorar las relaciones, ¿no? O conseguir beneficios de las distintas relaciones que establecemos, ¿vale? Hay un cierto automatismo. Es decir, la mayoría de estos principios funcionan periféricamente. Habéis revisado el tema, ruta central, ruta periférica, ¿os acordáis, no? Ruta central es cuando, ante una petición o un mensaje, elaboramos las ideas, contrastamos, ¿no? Teníamos que tener motivación y capacidad. Pero muchas veces nos dejamos llevar por aspectos periféricos. Por ejemplo, lo atractivo, decíamos, de la fuente, ¿no? Como el que lo presenta para mí tiene un atractivo especial, pues imaginaos, porque es un deportista famoso, con el cual me identifico, cualquier detalle de estos, ¿no? Bueno, pues le compro su idea o su producto exclusivamente por eso. Ni entro a valorar si el coche que está anunciando es mejor o peor, simplemente como lo anuncia no sé quién, ¿vale? Entonces, periférico es como los heurísticos, son como atajos mentales, es decir, no necesitamos valorar la información, contrastarla, sino que nos dejamos llevar por algunos elementos de influencia, como puede ser eso, ¿no? La credibilidad, el atractivo, etcétera, ¿vale? Bien. Pues un poco todos estos principios funcionan de una forma automática, ¿eh? Nos permite solucionar situaciones cotidianas de manera bastante acertada, aunque con el peligro de que alguien nos manipule, ¿no? Precisamente tirando de esos principios, ¿no? De que la gente habitualmente responde de manera automática. Ahí viene un ejemplo de la fotocopiadora, no sé si lo habéis leído un poco por encima, es un experimento clásico. Y imagínate que alguien está haciendo una fotocopia y llegas tú, ¿no? Y entonces, en función de qué mensaje digas, es un experimento, ¿no? A cada sujeto se le da una instrucción, simplemente decir, aquí vienen las frases exactas, ¿no? Perdona, ¿puedo usar la fotocopiadora? Eso decían unos sujetos. Otros decían, perdona, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo prisa? Y otros decían, ¿puedo usar la fotocopiadora porque necesito hacer copias? No, eso es, sí. ¿Quién creéis que consiguió que le dejaran hacer más fotocopias? ¿Puedo usar la fotocopiadora? ¿Puedo usar la fotocopiadora porque tengo prisa? ¿O puedo porque necesito hacer copias? Los dos últimos y sobre todo el segundo. Simplemente por aportar una causa, un motivo. ¿Vale? Es decir, el introducir un elemento de esas características conlleva que la gente, pues bueno, tampoco habría ninguna... Bueno, pues claro, tiene prisa, pues muy bien. Es decir, introducir un elemento sin más explicativo, que para ti podría ser más o menos relevante, hacía que cedieras más. Y lo llamativo fue en el tercero, que dice, porque tengo que hacer copias. Claro, ahí ni siquiera por prisa o por... Y también consiguió un porcentaje elevado, bueno, de hecho 94%, o sea, más casi que simplemente porque tengo prisa. ¿Vale? Bueno, esto es un elemento de cómo opera o puede emplear la influencia y alguien, como sabe que automáticamente respondemos muchas veces a esa situación, manipularla. ¿Vale? Algo que os podían preguntar. Características que los 7 principios comparten y por eso tienen tanta fuerza. Son estas, muy resumidas. Son útiles en muchas situaciones, ¿vale? Utilizarlos. Son valorados socialmente de manera positiva en las sociedades. Se interiorizan desde la infancia, ¿vale? Aprendes ya. Necesito que es una persona... bueno, pues sí. Vale. Ha funcionado muy bien, ¿no? Por el gatillo emocional. Bueno. Se interiorizan desde la infancia, o sea, sin darnos cuenta vamos viendo que en la sociedad funcionan estos principios. Son heurísticos, como hemos dicho, atajos mentales, atajos cognitivos, es decir, lo caro es bueno, todo ese tipo de, en fin, ideas que tenemos que sin tener que pensar mucho en situaciones concretas nos permiten actuar y están presentes en muchos contextos, en el trabajo, en la familia, en relaciones de amistad, en muchos ámbitos, políticos, comerciales, en marketing. Entonces, bueno, de alguna forma eso hace que se le dé bastante importancia y por eso es relevante
en psicología social. Se aplica en la salud, en el consumo, en el comportamiento político, también lo utilizan, ¿vale? Y, bueno, ahí os pongo robots sociales, no sabéis lo que son, habéis oído hablar de ellos, aquí os viene una foto de varios de ellos que están más cercanos de lo que parece. Y, bueno, los robots sociales, digamos que están preparados para responder, ¿no?, ante situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, imaginaros alguien que está detrás de un mostrador para registrarnos en un hotel, ¿no? O otro tipo de... Entonces han probado con qué principios los programadores utilizan con los robots para ver qué eficacia tienen, y han visto que los de validación social, reciprocidad y coherencia son los más útiles para conseguir ese nivel de relación social. Es decir, que programan a los robots para que respondan ante esos principios. Entonces, el lenguaje que ellos desarrollan, ¿vale?, utilizan estos principios. Bueno, aquí viene una mención, es simplemente para que veáis, bueno, la relevancia que a veces puede tener esto, ¿no? Y bueno, cómo se anticipa a ciertos movimientos, ¿no?, de por dónde van los tiros. Primer principio. Vamos a ir viéndolos muy resumidos, ¿no?, porque esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? El de reciprocidad, que lo enunciaríamos así. Debemos tratar de corresponder a lo que otra persona nos proporciona, así de sencillo. Si alguien te da algo, hombre, pues es mal queda, ¿no?, no responde. Si alguien te hace un favor, ¿vale?, si alguien te deja unos apuntes, si alguien te invita a un cumpleaños, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el término de reciprocidad, ¿vale?, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, socialmente está muy mal visto que alguien te haga un favor o te haga algo y tú no correspondas, ¿vale? Ese es un principio. Él le llamó reciprocidad y, como veis, está en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing y también, desgraciadamente, en el mundo de la política, ¿no? Cuando se aceptan unos regalos, se supone que, ¿no?, cuando algunos alumnos regalan jamones a los profesores, pues porque buscan la correspondencia, ¿no? Es decir, que luego pues les aprueben, ¿no?, les ayuden con algún punto. A lo mejor es el jamón, mayor de la nota. Cuando el jamón es ya de ibérico y que está realmente certificado, más que si es un jamón normalito. Esto también entra en las negociaciones de convenios, negociaciones de cualquier ámbito, aunque los propios que negocian no siempre son conscientes de ello, ¿no? Entonces, como tú cedes, pues yo también cedo algo. Como tú me vas dando algo, yo a cambio también. Es decir, el principio de reciprocidad en las relaciones familiares, en casa, ¿no? Yo friego y tú haces la plancha, ¿no? Es decir, cuando hay ya una serie de valores, ¿no?, pues jugamos con la reciprocidad. Dos tácticas, ¿qué quiere decir esto? Dos formas de llevar a cabo el principio de reciprocidad. Acordaros que los nombres que se buscan en psicología social son siempre un poquito llamativos, ¿no? Y, en fin, que tratan de describir lo que se hace. La táctica de esto no es todo. Bueno, pues es eso, ¿no? Te ofrece a alguien un producto y luego te acompaña de un regalo o una condición, y entonces esperando que tú, ¿vale?, por el principio de reciprocidad que sabemos que sale automáticamente, ¿vale? Pues, hombre, como, en fin, está haciendo un favor, ¿cómo no le voy a corresponder, ¿no? Funciona mejor en productos de precio bajo o si se justifica la rebaja. ¿Por qué me cobra menos por no sé qué bici? Bueno, pues porque resulta que nos quedan menos equipos, o hemos recibido ya, hay que liquidar el almacén, siempre si te justifican. No queremos que os hagáis expertos en marketing, en este caso. Si lo sois, perfecto. Es simplemente algunos ejemplos alusivos para que le encontréis un poquito, ¿no?, la razón de ser, ¿no? Ahí os pone un clásico experimento, ¿no? Un paquete de galletas, compraron más cuando al lado alguien le presentaba dos galletas como un regalo, ¿no?, como un añadido, pues estaban más dispuestos, ¿no?, a comprar el paquete principal que los que no tenían. Todo este tipo de experimentos que vienen aquí, bueno, pues un poco, como sabéis, reflejan. Táctica del portazo en la cara. Esto, la mejor opción, imaginaros eso, ¿no? Portazo en la cara. O sea, que tú haces inicialmente una petición, ¿vale? Y entonces, pues bueno, te la rechazan, ¿no?
te dan el portazo en la cara. Pero bueno, si consigues después un requerimiento menor, bueno, pues en busca de, o bajo el principio de la reciprocidad, consigues que la persona acepte tu requerimiento, ¿vale? Yo primero te pido una cosa, bueno, que te exige un cierto esfuerzo, ¿no? Entonces, prof, te doy el portazo, venga, no. Bien, entonces, rebajo ese nivel y, bueno, pues por reciprocidad, pues tú entonces en ese sentido lo aceptarías también, ¿vale? Aquí os viene un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De, bueno, de unos, esperemos que nos hagan eso, ¿no? De unos estudiantes que les piden primero que quién quiere acompañar a un grupo de chavales, que en fin, que se les está reeducando, y si se les quiere acompañar 2 horas de visita al zoológico, ¿no? Y bueno, pues la mayoría, nada, como que no, ¿no? Sin embargo, a otro grupo previamente les habían hecho una petición mucho más exagerada y durante 2 meses, a primera hora de la mañana, acompañarles y todos que no. Bueno, cuando a ese grupo les hicieron una más pequeña, un esfuerzo menor, pues entonces en reciprocidad consiguieron que sí, ¿vale? Si os quieren liar las preguntas, ya sabéis que la psicología social la entendemos bien, no es complicado los modelos, pero claro, luego sí que nos pueden complicar, ¿no? Entonces, bueno, algunas preguntas os pueden ir por en la línea esto, ¿no? ¿Cuándo funciona mejor una táctica que otra? Y claro, ahí el nivel de complejidad puede ser mayor o menor. Normalmente, en fin, se adopta una formulación que un alumno que lo entienda, o sea, no está súper rebuscada, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, si la misma persona en ambas peticiones funciona mejor, si cambiamos en la segunda de persona ya funciona peor, ¿vale? El intervalo debe ser breve, o sea, no puedo pedirte una cosa hoy y mañana la del esfuerzo menor, tiene que reducirse el espacio. Estos son a nivel experimental que se ha probado. Si luego tú vas a la práctica y quieres plantear una estrategia de ese tipo con alguien, tendrás que ver si el intervalo es 1 hora o son 3, ¿de acuerdo? O sea, que lo que aquí se remarca es que cuando comparas intervalos de entre peticiones debe ser breve, ¿vale? El favor debe ser personalizado. O sea, en la medida en que el requerimiento que haces después va en la línea, por ejemplo, de los valores de esa persona con los que se identifica, es más probable que funcione mejor. Cuidado con el siempre funciona o algunas veces, ¿vale? Y la primera debe ser costosa frente a la segunda. Pero ojo, no tan costosa lo que pidas que alguien piense, bueno, este está mal, ¿no? Es algo tan disparatado que realmente veas como una trampa, ¿no? Como que alguien te pretende engañar, ¿vale? Condiciones bajo las que la táctica del portazo en la cara funciona mejor. Sí, por aquí lo ponen, personalizado, efectivamente. Eso es. Muy bien, ¿vale? Bueno, simpatía. Este es otro principio, está claro, ¿no? Simpatía es en un sentido amplio y, bueno, pues aquellas personas que nos resulten más simpáticas o agradables, pues lógicamente les vamos a hacer más caso. Nos vamos a dejar influenciar más por ellos. Bueno, esto es una evidencia tremenda, ¿no? En las relaciones personales, familiares, de trabajo, etcétera. Aquí, bueno, como está muy conectado con los temas actuales, cuando no había redes en los manuales no aparecía esto, pero aquí veis que siempre, ¿no? La táctica un poco de las redes para aumentar, ¿no? La posibilidad de que puedas ir enlazando amigos con facilidad y eso genera al final, bueno, pues un grupo mayor y afín, ¿no? En relación a intereses y actitudes. De nuevo, 5 factores que hacen que este principio, el de simpatía, funcione mejor. ¿Vale? ¿Conseguirías aprobar a través de mostrarte más simpático con un profesor? Bueno, ¿por qué no? Podría ser. En la UNED no. En la UNED no. Entre otras cosas porque los exámenes son anónimos totalmente, no hay posibilidades, ¿no? de colarse. Bueno, el atractivo físico. Sabéis que esto siempre es matizable, ¿no? Cuando hablamos del físico, ¿no? Hay perfiles de todo tipo, lo que uno considera atractivo y lo que otros no tanto, ¿no? ¿Vale? Pero el atractivo físico para ciertas personas genera el efecto halo, ¿os acordáis, no? El efecto halo es proporcionar a alguien, por el mero hecho de que una cualidad destaca, otras cualidades.
sin que realmente tengamos ninguna constatación de que sea así, ¿no? Entonces, si les ven más inteligentes, más hablar, bueno, seleccionarlo. Semejanza, esto ya lo repetimos desde el primer día. Todas las personas que son cercanas a ti en actitudes, valores o que tú crees que son, siempre tienen más posibilidades de verte con ellas y en este caso de que seas persuadido. Elogios, ¿vale? También. Aquí ya sabéis que también dentro de un orden, ¿no? Porque los elogios excesivos, pues lo mismo, pueden crear un efecto boomerang, es decir, algo quiere este de mí, ¿no? ¿Vale? O qué es lo que estará buscando. Pero ciertos elogios bien diseñados, bueno, pues tocan, como sabéis, lo emocional y nos mostramos más abiertos, ¿no? A poder dejarnos convencer. Familiaridad, ¿vale? Imaginaros que asistís a clase con alguien, pero bueno, os ponéis en distintas posiciones y como solo coincidís en alguna clase, nunca habéis tenido la oportunidad de relacionaros mucho con él, pero bueno, se sienta al lado, ¿no? Entonces, imagínate que alguien te quieres comprar una moto y te la vende esa persona y otra que no conoces de nada. A priori, si solo lo conoces de que se ha sentado, estás más familiarizado con ella. Bueno, pues con esa persona que estás más familiarizado, aunque luego te pueda engañar más que otro, en principio tendrías más confianza a la hora de comprarle, por ejemplo, una moto de segunda mano. Vale, bueno, la familiaridad, ¿no? Y la asociación. Asociación significa asociar personas, ideas, objetos con palabras, términos que nos resulten simpáticos, en un sentido amplio, simpáticos, ¿no? O sea, agradables. Por ejemplo, pongo ahí bio, todos los fabricantes bio, no sé qué, o muy de moda en los productos de estos precocinados. El flan de la abuela, las judías, y se añade mucho, la abuela o la tía Carmen, o sea, como, porque parece que eso asocia a la gente a que, bueno, es mejor o tiene mayor calidad simplemente porque todos recordamos o asociamos, ay, pues cómo hacía tal comida mi abuela o mi madre, no sé quién, ¿no? Hay un vínculo emocional aquí. Sí, claro, efectivamente, pero vía simpatía, o sea, aquí el principio desactiva es el de la simpatía. Autoridad. Autoridad significa que desde niños, sin darnos cuenta, vamos interiorizando, ¿no? Que bueno, pues que la gente que tiene autoridad es digna de seguir, de seguir sus criterios, sus consejos, ¿vale? Entonces, bueno, con independencia de que tenga poder para recompensarnos o castigarnos, porque hay, bueno, pues habría un factor externo que es esa capacidad, tendemos a seguir los criterios de lo que llamamos genéricamente autoridad. Autoridad puede ser un poder real o autoridad derivada del conocimiento, ¿no? O de la experiencia, experticia en algún área, ¿vale? Hay un famoso experimento, que ya hemos comentado ahora, de Milgram, que hoy en día seguramente no se lo dejarían hacer, ¿no? Donde se supone la trama era que era un estudio sobre el aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues bueno, unos voluntarios tenían que, en función de las respuestas de un sujeto que era cómplice del experimentador, en función de que fallara o no ciertas preguntas, le daba unas descargas de distinta intensidad. Me parece que lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Todo esto era irreal, pero bueno, el sujeto, el conejillo de Indias, creía que era real. De hecho, al que le llegaban las descargas, teatralizaba la situación y parecía, vamos, que realmente le estaban descargando 450 o los que fuesen, ¿no? Y entonces, aunque no les obligaban, el experimentador solo les decía, simulando, no, es que es un experimento de aprendizaje, claro, usted tiene que seguir. Bueno, pues un porcentaje, hay gente que se negó, pero un porcentaje elevado de todo tipo de profesiones, edades, y no eran psicópatas, siguieron y llegaron a la descarga máxima, ¿vale? Por eso, entonces un poco esto se ha utilizado, aunque Milgram inicialmente lo diseñó este experimento, porque Milgram era de origen judío y no se explicaba cómo en Alemania había pasado lo que había pasado. Quiero decir que no solo eran los nazis, que eran 80.000 o 1.000.000, los que fueran, sino que él notó como que una gran parte del pueblo alemán, una gran parte, bastante,
esto que llamamos, ¿no? Pues, en fin, no es que estuvieran ellos directamente implicados, pero bueno, hacían oídos sordos o apoyaban más o menos, ¿no? En silencio ciertas acciones. Fenómeno que se ha reproducido en muchos otros contextos históricos, ¿no? Entonces le llamó la atención, ¿no? Y bueno, él elaboró eso, el principio de obediencia a la autoridad, como venía de las autoridades, y bueno, asociados también a veces a los procesos de liderazgo, ¿no? Identificación con ciertas figuras, pues hace que mucha gente, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Siga las instrucciones sin más, aunque en otras ocasiones es porque el dirigente o la autoridad tiene la capacidad de premiarte o castigarte. Ahí no, ahí las excluimos porque hay una razón externa. El principio de obediencia a la autoridad es más interno, o sea, que uno asimila, bueno, la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por eso, más de lo que pensáis. Sí, es como un líder, como Claro. ejerciendo el liderazgo. Sí, efectivamente, pero y también lo que se deriva de la autoridad, nosotros día a día. Yo ahora aquí, si no os hablo de esto y os digo que hagáis una cosa, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que no os puedo ni premiar ni castigar, pero simplemente por lo que pueda yo representar en este caso de tal, pues lo haríais a lo mejor, ¿no? No digo qué cosas, ¿no? Tampoco, ¿vale? Entonces, un poco las personas nos dejamos llevar, por ejemplo, en temas de títulos, de cargos, pues la gente se deja arrastrar muchas veces, este es no sé quién, entonces ya muchas veces, aunque diga cosas que no tienen mucho sentido o que si entráramos a saco y las valorásemos, veríamos que podrá tener todos los títulos que quiera, pero no es relevante su información en ciertos temas, sin embargo nos dejamos llevar. Posesión de objetos, más de lo que pensáis, ¿no? O pensamos, ¿no? Les damos un valor especial a que el hecho de poseer ciertos objetos, incluso ciertas marcas que crean un prestigio asociado, pues conlleva un poco también que bueno, pues que sigamos, ¿no? Ciertas corrientes, ¿no? Y eso lo utilizan muy bien los publicistas a la hora de intentar vendernos ciertos. Es decir, asocian sus objetos o sus ideas a símbolos que derivan de la autoridad y basándose en ese automatismo, que es el de autoridad, pues consiguen lo que ellos buscan, ¿vale? Evidentemente hay diferencias personales, como siempre, ¿no? Hay gente que lo que diga su profesor o su padre o su jefe, o en fin, los distintos símbolos de autoridad, vamos, y otros no, que se resisten, ¿no? O presentan más resistencia y también depende de la relevancia, ¿no? Que para cada uno tenga los valores asociados a tener poder, estatus, etcétera. Escasez. Este es otro principio, muy claro, ¿no? Ahí tenéis un anuncio del Black Friday. 2 semanas, últimos productos. Es decir, ese es otro principio. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo fuera del ámbito comercial donde el principio de escasez puede llevarnos a que la gente actúe y, por tanto, en la dirección que yo busco, utilizando ese principio psicológico de la escasez, fuera del ámbito comercial, digamos? Por ejemplo, en el de la censura. Las políticas, sí, pero bueno, las políticas es muy general. La subida del aceite. Sí, pero eso es dentro del ámbito comercial también. Bueno, en general todas las tácticas comerciales que están basadas 2 últimas semanas, las primeras 100 unidades, todo esto, todo que indica posibilidades de que algo que tú valores, claro, puedas perderlo, bueno, pues eso estás utilizando ese principio. Hasta en las relaciones personales, ¿no? En las relaciones íntimas, ¿no? En el juego de los celos a veces, ¿no? Entre personas, ¿no? A la hora de que se interesen por él determinadas personas, ¿no? Pues oye, pues me voy con otro. Hasta en esos aspectos pueden estar funcionando a veces los principios de escasez. El agua en sequía, bueno, pues todo este tipo de cosas. Lo importante es que entendáis el principio. ¿Por qué se convierte en motivación? 2 motivaciones también importantes. Uno es la reactancia y otro el deseo de sentirse único, que todos tenemos en alguna medida. ¿Qué es la reactancia? La teoría de la reactancia que ya la hemos comentado en varias ocasiones. Los individuos, cuando sentimos que alguien trata de pasar por encima de nosotros o controlar nuestra vida o nuestro sentido de la libertad, reaccionamos, ¿no? Eso es la teoría de la reactancia. Entonces, bueno, de alguna forma, el hecho de la escasez, que supone eso, disponibilidad limitada, ¿vale?
Entonces, bueno, hace que reaccionemos, ¿no?, frente a esa disponibilidad y limitada y, bueno, pues entonces, bueno, queramos, ¿no?, conseguir ese bien o ese producto o esa situación que nos elimine, ¿no?, esa sensación de pérdida de control por nuestra parte de algo, ¿vale? Reactancia. Por ejemplo, cuando la censura prohíbe un libro o una película en tiempos, ahora eso es menos común, pero alguna vez ha pasado, alguna vez, ¿no?, algún secuestro de alguna película. ¿Eso qué genera automáticamente? Una reacción en contra, o sea, al revés, más gente interesada por ese tema, ¿no? Porque, según la psicología, actúa el principio de reactancia, que yo creo que lo vais a ver en más asignaturas con más detalle. Y el deseo de sentirse único, pues bueno, todo ser humano, ¿no? Evidentemente, esto en algunos casos es con más intensidad que en otros, y entonces, bueno, como queremos sentir único, queremos conseguir aquellas cosas, en fin, que son poco repartidas o poco comunes. Pensar, por ejemplo, en los coleccionistas, ¿no? Como simplemente un sello que haya salido defectuoso de una serie limitada, pues parece que solo por eso, y encima es defectuoso, adquiere más valor. Ni te cuento en obras de arte por qué se valoran unas pinturas más que otras. Muchas veces. Porque hay menos. Porque hay menos, solo la tiene uno y otro también la quiere conseguir, claro, si tiene los medios para poderlo tener, pero así sentido. ¿Vosotros creéis que a nivel artístico muchas veces realmente se puede decir este cuadro es mejor que este otro o vale más que este otro? Pues muchas veces obedece a posiciones puramente del mercado, ¿no? Porque, bueno, sí dirán, no, pero los expertos sí que saben, ¿no? Pues los expertos determinan a veces que un Goya o, bueno, pues por la escasez, por la valoración, funciona mucho este tipo de principios. ¿Vale? Bueno, coherencia. ¿Cuál es este principio? Este sí que es fundamental, lo estudiamos, ¿os acordáis cuando las actitudes y la disonancia cognitiva? O sea, tú no puedes ir por la vida de incoherente, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. Incluso, aunque no quieras, si das esa imagen, la tienes que lavar rápido. Te genera una mala fama y una mala prensa en cualquier... el arte subjetivo, bueno, sí, ahí discutiríamos ampliamente, siempre subjetivo, ¿no? Pero bueno, hay un acuerdo formal entre gente que se dedica a ello, que bueno, pues hace que se valore más o menos. Bueno, coherencia, ¿no? Esto es fundamental. La gente, en psicología es un tema que se defiende hace mucho tiempo, y cuando estudiamos las actitudes y el cambio de actitudes, recordáis que la teoría de la disonancia cognitiva trabajaba sobre este tema, ¿no? Además de generar un malestar psicológico, si tú no te muestras coherente con tus amigos, en tu trabajo, con tus compañeros, en tu casa, pues lógicamente es, bueno, mal, ¿no? Mal asunto. De hecho, lo solemos asociar a eso, ¿no? Autocontrol, disciplina. O sea, una persona que es coherente, pues que es más disciplinada, más honrado, o sea, ¿vale? Se deriva. Entonces, digamos, es muy importante. Esa es una de las razones importantes. Otra es puramente cognitivo. Recordáis que aquí a veces analizamos los tres planos, ¿no? El cognitivo, el afectivo emocional o incluso el conductual, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel cognitivo, ser coherente significa que si tú ya tienes respuestas para solventar ciertas situaciones, si echas mano de esas respuestas, o sea, es coherente con tus principios previos de cómo solucionabas, no tienes que en cada situación replantearte de nuevo cómo actuar. ¿Veis cómo hay una cierta conexión entre todos los temas que estamos trabajando? Dice aquí una pregunta, ¿algún libro de psicología social que sea un referente? Bueno, cualquier manual de estos actualizados yo te diría que es el más referente. Pero bueno, luego hay un clásico de Aronson que se llama El animal social, que es siempre lo aconsejan, ¿no? Que es un clásico de la psicología social. ¿Qué pregunta hay? Pero vamos, yo creo que cualquier manual de estos, yo no llevo comisión de ellos, ¿no? Están muy actualizados, de verdad. O sea, te pone la última de los temas más relevantes para que tú puedas luego con más detalle profundizar. Aquí en este tema hay, ¿no? Este es uno de los temas que suele interesar mucho, ¿no? Lo que pasa que, claro, tienes que entrar luego con más detalles, ¿vale?
Entonces, bueno, esas son algunas de las razones y, bueno, aquí lo que buscamos es conseguir de alguien que acepte algo, aunque sea aquí en este caso poquito, podemos que en el portazo era pedir mucho y luego tal, en este que acepte algo para luego, como queremos que sea coherente, ir a la carga y pedirle algo más, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, como siempre, también tenéis un par de, no, tres tácticas. Veis que lo de las tácticas, sobre todo está desarrollado en el principio de reciprocidad y ahora en el de coherencia. ¿Vale? 3 tácticas. Una es táctica del pie en la puerta. Aquí os viene a la mente lo primero. Antes era un portazo. Y entonces rebajábamos la petición. Ahora es un pie en la puerta. Claro, pues meter un poquito el pie para que ya luego nos den entrada. Es decir, conseguir que alguien nos acepte algo que sea pequeño para, como luego es una persona que se supone que es coherente, pueda aceptar, ¿no? Una cosa que ha cambiado, ¿no? Y que es una exigencia mayor. ¿Vale? Se llama pie en la puerta. Este es muy curioso el experimento, no lo repitáis, pero podéis ir a alguna urbanización, ¿vale? Y vais con unas pegatinas, ¿no? De respeto a la seguridad vial, por ejemplo, una campaña de este tipo, ¿no? Y vais puerta a puerta y vais solicitando a la gente que quiere poner esa pegatina. Una pegatina pequeña, vamos, que la ponga en la puerta. ¿Qué creéis? ¿Que la gente os lo pediría, no? Sí, habría mucha gente, hombre, una pegatina pequeña, ¿no? Vale. Y a las 2 semanas vais con un cartelón ya en condiciones, a poner delante del chalet. Bien, si no habéis ido ni con la pegatina y vais con el cartelón, vamos, el porcentaje va a ser bajísimo. Pero si ya os han aceptado la pegatina, ahí viene, ¿no? Los que os van a aceptar incluso un cartel ya con unas medidas respetables, que, en fin, que no, nadie quiere la puerta sujarnos, sale un cartel, respete las señales de tráfico o algún mensaje de este tipo, pues os sorprenderíais, pero el porcentaje sería más alto, bastante alto. Y es porque funciona la táctica del pie en la puerta. Es decir, hacer una solicitud pequeña para después, como te comprometes ya y quieres ser coherente, hombre, si usted ya se ha comprometido, voy a parecer que, en fin, que no estoy por la labor, ¿no? De esta política, ¿no? Pública de facilitar o de promover la seguridad vial, ¿vale? Entonces, bueno, utilizándose eso, ¿vale? Digamos que la segunda es más probable que se utilice. Pone en juego un poco, como dice ahí, tu autoconcepto de una persona responsable y tal. Si ahora no quieres la segunda petición, bueno, pues te cuestiona, ¿no? Tu propio autoconcepto, tu imagen, la imagen de ti mismo, tu autoestima, ¿vale? Táctica de la bola baja. La bola baja es como si jugáramos a los bolos, ¿vale? Entonces tenemos los bolos, que son las ideas sobre las que se basa un supuesto, una petición, y bola baja es que tiramos la bola y se cae. Y sin embargo, la situación es, ¿acepta alguien después una petición una vez que las claves iniciales ya no cuentan? Por ejemplo, imaginaros que habéis contratado un viaje a un destino maravilloso, ¿no? ¿Vale? Y claro, un destino maravilloso y cuanto más esfuerzo, más funciona todavía. Es decir, que ya habéis reservado unas fechas determinadas, habéis tenido que pedir parte de un préstamo, que lo podéis anular, pero trabajáis la pareja y entonces los dos ya habéis ubicado unas vacaciones, ya habéis preparado incluso, habéis hecho alguna compra de material para ir allí. Y llegáis a la agencia de viaje y os dice, pues lo siento mucho, pero ha habido un problema de no sé qué del hotel y os tenemos que ubicar en otro, igual de bueno, pero un 20% más caro. Se tira bola baja, ¿no? Tira los principios sobre la oferta inicial. Ahora hay una situación nueva. ¿Creéis que sería un porcentaje mayoritario que diría, venga, vale? ¿O creéis que no, que la mayoría diría, mira, lo siento, han cambiado las condiciones, me voy a casa? Mayoritario. Habría gente que en una situación de ese tipo diría, mira, va, aunque has tirado los argumentos iniciales, pero dado todas esas características de un esfuerzo previo importante, terminamos cediendo. De hecho,
todos nos podemos ver reflejados en este tipo de situaciones. A ellos viene alguna condición más o algún ejemplo más de una bicicleta eléctrica y tal, que luego cambian las condiciones, sin embargo, como la mayoría. Esto a veces es verdad, las excusas que nos ponen, pero a veces puede haber sido una estrategia. No tenemos tiempo, pero identificaríamos situaciones personales y familiares donde utilizamos, no sé si consciente y conscientemente, con nuestra pareja o con nuestros hijos, en fin, situaciones de bola baja, ¿no? Para salirnos con la nuestra. De nuevo, en este caso, no en todos, condiciones que hacen que esta técnica sea más eficaz. Acordaos de eso cuando estudiéis, ¿vale? La segunda petición la realiza la misma persona también, como en la anterior. El comportamiento requiere un esfuerzo considerable. O sea, imaginaros que puedes organizarte las vacaciones cuando te dé la gana, que no has comprado ningún material extra, en fin, que no te ha supuesto ningún esfuerzo previo ya importante, pues tampoco funcionaría, ¿vale? Y percibir, en compromisos públicos expresados verbalmente. Bueno, a todos los amigos les has dicho que ibas a ir a las islas no sé qué, y todos los vecinos saben que has organizado un viaje, ¿no? Y percibir que nuestra decisión es libre, ¿no? ¿Vale? Si percibimos que no, que está muy motivada por razones que tienen que ver con incentivos extras o presiones, pero en la medida que se cumplan estas 4 condiciones, vamos, fijo que aun con un 20% terminas pagándolo, ¿vale? Vendido. Y luego, por último, la táctica de incluso un penique es suficiente, ¿no? Esta un poco toca los valores más morales de alguien, ¿no? Es una táctica muy utilizada por las ONGs, se han basado mucho en esta estrategia, esos anuncios de, hombre, te muestra una escena muy dramática, ¿no? Obviamente, de una situación, pues, una guerra y tal, y te dicen, hombre, si con un euro es suficiente, ¿no? Claro, por coherencia con tus valores morales, ¿no? Que te consideras buena persona, ¿cómo no voy a dar? ¿No? Esta es otra táctica que se utiliza mucho y que pues tiene esa razón de ser. En algunas ONGs, ¿vale? Sí, efectivamente todo eso va en esa línea. ¿De acuerdo? Variables clave para esta táctica, ¿no? Contribuir por el deseo de evitarse mal consigo mismo, ¿no? Y también es importante el grado de percepción de necesidad en la víctima. Por eso los anuncios de las ONGs han cambiado mucho en otros ámbitos, ¿no? Han cambiado mucho en estos años. Y ahora, no sé si os habéis fijado, que seguramente no caéis a veces en esos detalles, están, en términos cinematográficos, están muy bien hechos. Un mensaje en tan breve tiempo, una calidad, no solo puramente técnica, de foto, de fotografía, no, sino la argumentación, los tiempos, están muy, muy, muy bien hechos, ¿vale? Porque, claro, el grado de percepción de la víctima también influye, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una situación que otra. Y tampoco algunos intentan dramatizar en exceso, porque puede también provocar un efecto rebote, ¿no? De rechazo, ¿no? O mensajes muy seguidos que generan habituación y entonces se percibe menor la gravedad, simplemente por esa familiaridad con un estímulo, ¿no? Bueno, esos son también, como siempre, condiciones que hacen que... Validación social. ¿Habéis oído la expresión, no sé si se utiliza todavía, ¿dónde va Vicente, dónde va la gente? Bueno, pues eso, estamos deseando, ¿no? Que, vamos, deseando unos más que otros y depende de qué situaciones, qué hace la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, en función de lo que hace la mayoría de la gente, ¿vale? A todos los jóvenes les encanta tal producto. Vale. Imagínate que no te identificas con toda la gente joven, sino solo con un grupo, pues no funcionaría. Pero sí, si te identificas con los jóvenes en general, pues es una táctica, porque validar socialmente significa eso, ¿vale? Bien, máxima de influencia, ¿cuánto más funciona esta técnica? Tener en cuenta que la gente de los de marketing político que asesoran a los distintos partidos se estudian a fondo esto, a la hora de solicitar un voto. Evidentemente hay otros factores, no exclusivamente este tipo. Entonces lo de validación social va en la línea de
dirigirse a los afines, ¿no? Ideológicamente, por ejemplo, ¿vale? Bueno, en situaciones de incertidumbre o ambiguas, es decir, cuanto menos claro tengas tú qué hacer en cierta situación, más probable es tomar esto que eches mano de alguien, ¿no? De lo que hacen los demás. Esa es una de las situaciones. Otra es observar que muchos, o sea, cuanto más realizan, mejor y que sea semejante a nosotros. Semejante, siempre lo hemos comentado aquí, creencias, en valores, ¿vale? Pues cuanto más semejante sea alguien, un grupo, más nos consta que está validado socialmente por otros, ¿vale? Dos normas sociales generales, descriptivas, como dice la propia palabra, es lo que suele hacer la mayoría, describen qué hacer una situación, ¿vale? Por ejemplo, esta se utiliza mucho a la hora de establecer ranking de ventas de libros. El libro más vendido, bueno, pues un poco, eso no es una norma prescriptiva. O sea, tú puedes comprar o no comprar el libro. Describe lo que suele hacer la mayoría o está haciendo la mayoría de gente, ¿no? Por ejemplo, en los top de discos o de libros, ¿vale? Esas son normas descriptivas. Y normas prescriptivas es las que te dicen qué está bien, qué no está bien, que te sancionan si no lo haces correctamente, ¿vale? Bueno, pues ambas normas, las de carácter descriptivo, qué se hace, qué se suele hacer, y las prescriptivas, qué se debe hacer en el sentido que esté bien hecho o mal hecho, ¿vale? Funcionan. Si tenéis curiosidad, no sé si alguno trabajáis en el ámbito de la publicidad o el marketing, ahí os viene, por ejemplo, una combinación de estas técnicas, ¿vale? ¿Cuáles funcionan mejor? Por ejemplo, en el tema de campañas para reducir el consumo de alcohol al volante entre los jóvenes, ¿no? Fijaros que viene un caso ahí de un estado, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De Arkansas o de Montana, no sé, que eligieron curiosamente varios condados diferentes y a cada uno de ellos, o sea, un experimento de campo, porque es real, ¿no? Les lanzaron una serie de imágenes que eran específicas solo en esa zona, no lo podían ver los otros, no sé, se utilizarían televisiones locales o algo así, ¿no? Para comprobar si era más eficaz las normas descriptivas o las prescriptivas en tiempo real y en campo, vamos, en una situación real, no de laboratorio controlada, ¿vale? Entonces, bueno, parece que las normas descriptivas bien utilizadas a veces funcionan mejor que las puramente prescriptivas, que siempre entrañan más la prohibición, y lo de la prohibición nos suena mal, por lo de la teoría de la reactancia. Entonces, bueno, mezclar unos mensajes u otros puede hacer que sea más interesante. Hay un aspecto aquí que comenta antes del último principio, que es el de la unidad, que es el del carácter dinámico de las normas. Esto quiere decir que las normas no son fijas. Entonces, a lo mejor lo que hace 20 años era descriptivo, ahora es prescriptivo, o al contrario, ¿no? O lo que en un momento afectaban ciertas minorías o hacían ciertas minorías, ahora es de aceptación general, ¿no? Entonces, ese es un elemento siempre importante a la hora de tener en cuenta cuando uno diseña campañas de este tipo. Y por último me refiero, el último principio es el de unidad. Este antes no siempre aparece en todos los manuales, pero bueno, el de unidad viene al hilo de algunos temas que ya habéis revisado, me imagino, ¿no? Pues, acordaros cuando hablamos de psicología de grupo, ¿vale? De la influencia social derivada de la pertenencia, ¿no? Pues entonces unidad es lo mismo, ¿no? Cuando tú hay gente que aludes a la unidad a la identidad compartida, puedes reforzar el comportamiento, ¿no? Pues los del Atleti, los del Real, los del Barça, en fin, son ejemplos, ¿no? de mensajes dirigidos a la identidad que compartes, ¿no? Con determinada gente. Entonces, acordaros, ¿no? Toda esa idea del nosotros frente a ellos funciona perfectamente, ¿no? Porque implica, pues eso, ¿no? Esa sensación de que formamos una comunidad, que formamos un nosotros. Y sabéis que desde el primer día de clase, en el primer cuatrimestre, hablábamos de los motivos sociales básicos y uno de ellos era el de pertenencia, que era muy valorado, ¿vale? Ya tiene un experimento curiosísimo, ¿no? Para aumentar el número de donantes de sangre, pues con mensajes, los del tal grupo hemos conseguido 50 litros más que los de otro grupo.
parece como que eso impulsa a la gente, ¿no? Los que se identificaban con su, digamos, sale ahora, su grupo sanguíneo, pues animaba a más gente de los pertenecientes a ese grupo a participar, simplemente por mencionar ese detalle. El tipo del consumo, los eslóganes, no sé, algunos, aquí comunidades con eventos específicos, algunos utilizáis los Mac de la empresa Apple, utilizáis algunos, no hay aquí, sois todos de Microsoft y bueno, pues sabéis, pero tenéis amigos, ¿no? De la manzana, ¿no? Bueno, pues en parte la estrategia de esta empresa se basa en eso, que crea una comunidad grande, que además se sienten únicos, y es verdad que hacen equipos muy buenos, pero a veces no son tan diferentes, pero por el mero hecho de sentirse parte conforman una comunidad, vamos. Frente a otros usuarios de otros ordenadores, otras tecnologías, bueno, pues aquel, ¿qué más me da? ¿No? Pero el hecho de, no, yo soy de Macintosh o de tal, pues esa empresa lo ha trabajado. De hecho, la presentación de sus productos siempre hay un evento, ¿no? En California, en Cupertino, no sé dónde, bueno, pues, una presentación a nivel mundial, claro. Reproducen toda la campaña porque entran periodistas especializados. En fin, es como un ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí está claro que ahí se está utilizando ese principio psicológico, fomentando la unidad derivada, en este caso, simplemente de ser usuarios de una marca que, bueno, pues tiene todas unas connotaciones simbólicas, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que resulte... bueno, si combinamos encima con simpatía y tal, pues explotan los elementos emocionales y todavía lo hacen más. Conclusiones. ¿Cuál utilizarías de estos principios para conseguir? Esa es la pregunta. ¿Para conseguir qué? ¿De quién? ¿Y en qué contexto? Es decir, ¿es mejor una que otra? No, a veces combinar varias de ellas. O depende la fase en la que estés y qué quieras conseguir. Es decir, no hay una respuesta única, ¿vale? Hay una marca que utilizaba todas a la vez. Una marca tradicional. ¿Habéis oído hablar de los Tupperware? La marca esa que reunía a mujeres, porque iba dirigida a mujeres en ese momento, claro, de los años 60 o 70, en Estados Unidos, luego se propagó el resto. De Tupperware, sabéis que son estos, pues para recipientes, ¿no? Que luego hay ya de todas marcas y tal, pero bueno, una marca especializada, y reunía a mujeres en grupos en casa de una amiga que la reunía. Eso no, ni idea tenéis de esto. Pues utilizaba todos los principios. Daban un bolito, reunían a las amigas, creaban un simpático, es decir, la reciprocidad con el regalito previo, la coherencia vendiendo previamente algo barato y luego un poquito, en fin. Hay un estudio sobre estas marcas. Hasta llegar a convertir el producto la marca en el producto, ¿no? Y sí, pero aparte de eso es que reunía todos esos principios. Utilizaban esta estrategia. Entonces, ¿por qué? Porque combinados, pues, conseguían más efectos sobre la marca. Hay estudios sobre esto. Si buscáis, seguro que hay en Google Academics, de estos que hay artículos que son a veces gratuitos, de estos que te puedes leer y bajar, ponéis pum, 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 y seguro que os salen algunos artículos sobre estas marcas. ¿Vale? Bueno, como veis, esto es muy divertido y muy interesante. A ver, mecanismos de resistencia. Pregunta. ¿Por qué y cómo las personas resisten los esfuerzos persuasivos? Haceros esa pregunta, ¿no? ¿Por qué intentan convencerme, persuadirme de algo, pero nada, lo llevan muy, muy difícil, ¿no? ¿Vale? Cada uno de vosotros. Pues ahora vamos a ver los factores agrupados en general, ¿no? Y la otra pregunta es, formas de incrementar, esa es la otra cara, la resistencia ante intentos malintencionados o tóxicos. ¿Por qué resisto yo y cómo podemos conseguir que la gente sea más crítica ante todo, ¿no? No solo los anuncios. ¿Qué se os ocurre? Fundamentalmente educación, ¿no? Educación crítica, ¿no? Por ejemplo, con los juguetes, ¿no? Pues si ya desde críos no se, por parte de los padres, no se trabaja un poco el tema crítico, pues terminan
los niños pues aficionándose a determinado tipo de juguetes o a dar por bueno cualquier mensaje publicitario de que aquello es bueno o deja de serlo, simplemente por una serie de razones que no son relevantes. Y luego las creencias, pues por muchos otros matices que vamos a ver, ¿no? Pero aquí, digamos, las preguntas que nos plantearíamos es eso. ¿Por qué y cómo las personas resisten, en principio, en general? Y cómo podríamos incrementar la resistencia ante los mensajes, digamos, dañinos, ¿no? Y más en los tiempos que nos corren, con todo el tema, como sabéis, de las redes, las fake news y todo este tipo de elementos que han cobrado una relevancia y que van a más, ¿vale? Y aquí toca un poco, hay un apartado para el tema de los pensamientos conspiranoicos o las teorías conspiranoicas, que no sé si os ha interesado este tema alguna vez. Es de actualidad, ¿no? ¿Conocéis a alguien que aplica, ¿no? Las teorías conspiranoicas, ¿no? La Tierra es plana, o los distintos negacionismos, ¿no? De múltiples tipos, ¿no? De todos los colores, ¿eh? De todos los colores. El coronavirus es un montaje, no sé. ¿El qué? El coronavirus es un montaje. La vacuna es un negocio de 4, lo han soltado por ahí, pero realmente no es para tanto. ¿Y qué creéis que llevan razón en algo, no? Hay medias verdades y medias mentiras, ¿eh? O sea, en todos estos temas, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay gente que, vamos, yo no creo que haya 4 personas que están ahí reunidas decidiendo esto o aquello, ¿no? Pero sí que hay tendencias marcadas a veces de sectores muy específicos de marcar una línea determinada, ir generando una serie de ideas o de actitudes o valores con preponderancia. Ahora, conspiranoico, porque hasta esto siempre ha existido, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que el problema de ahora es la inmediatez, la globalidad, que las noticias que caen unas sobre otras y se sobreponen, o sea, no da tiempo ni siquiera a asimilar, y la facilidad para llegar rápido y a mucha gente, ¿no? Y, bueno, una mentira 1000 veces contada, como sabéis, ¿no? Eso que se dice siempre termina convirtiéndose en algo verdad, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Club Bilderberg, ¿no? Eso, ¿no? O los de Davos, ¿no? Los reuniones estos de Suiza, ¿no? Bueno, pues, o el Bill Gates y otra gente dice, no, se están preparando ya un poco otra pandemia para, incluso contaminarán la carne para que así la gente empiece a consumir más carne de esta vegetal porque han comprado tierras y están produciéndola y experimentando para luego hacer, bueno. Incluso había imágenes en X de pruebas de validación para entrar en esas también con el ojo morado, ¿no? Claro. Pero es que luego, la pregunta luego, ¿quién pone el ojo? Es que ese es el tema, ¿no? Yo voy a poner un control para las fake news, ya, pero ¿y quién eres tú? Porque a lo mejor realmente depende qué tipo de fake, unas las procesas y otras no. Es que el tema es complicado. Lo de quién pone el cascabel al gato. Bueno, pero sí que hay toda una serie de estudios ahora muy interesados y corrientes de investigación en el tema de las conspiraciones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que te lleva a ti a resistirte? Motivos de precisión. A ver, si te vas a comprar un coche, que en fin, hay gente que le da un coche, pues le da lo mismo, como si se toma una cerveza. Poquita gente, pero hay algunos, ¿no? Pero la mayoría de la gente que invierte un dinero, pues lógicamente no te vas a dejar convencer así, sin más, ¿no? Porque, mira qué coche más maravilloso. Quiero decir, cuanto más precisión necesitas, más detalle de un tema, más probable es que te resistas, ¿no? Así a simple vista a cambiar de opinión, ¿vale? Entonces, bueno, en la medida de eso muchas veces necesitamos precisión, detalle, conocer con detalle la información de ciertos temas. Motivos defensivos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya sabéis que muchas veces tenemos nuestros propios criterios, ideas, principios, valores, entonces muchas veces ante una idea que choca con lo que nosotros, o que cuestiona nuestros principios, nuestros valores, pues claro, matamos al mensajero, muchas veces que se dice, o hacemos una crítica ad hominem, es decir, a la persona que lanza un mensaje, simplemente para evitar el entrar con detalle a ciertos argumentos, ¿no? Porque, bueno, pues conforman ideas centrales en nuestra vida, en nuestra identidad, entonces, claro, no estamos dispuestos y ponemos
una barrera, una buena defensa, ¿no? de muchos tipos, ¿no? Y hay más bien otros tipos que llamamos genéricamente motivos sociales, ¿vale? Que es la conformidad, ¿no? Es decir, si yo estoy ya en un grupo, me conforme a una forma de pensar, de sentir, de unos valores, pues claro, cuando viene algo que cuestiona esas creencias, esos valores, ¿vale? Pues por motivo de conformidad, ¿qué hago? Genero todo tipo de argumentos que cuestionan esas nuevas ideas y sustentan los míos, ¿no? Y otros es reactancia también, que ya lo hemos comentado antes, que aparece aquí. Un motivo por el cual la gente se resiste es cuando sospechamos que, bueno, pues que alguien intenta, pues eso, ¿no? Persuadirnos o cambiar, digamos, ciertas ideas que nosotros sostenemos, ¿vale? Mecanismos de resistencia, se le llama así, pero bueno, ¿qué hacemos inicialmente cuando resistimos un teórico mensaje? Viene un mensaje, recuperamos las creencias previas que tenemos sobre eso, ¿no? Para ver si las podemos confrontar, ¿no? ¿Os acordáis cuando hemos estudiado cognición, memoria selectiva? Claro, si solo te pones en redes sociales en la gente que ya va en la misma dirección que tú, ¿no? Claro, cualquier idea nueva, o imagínate que lees digitales, que sabes que son de una cierta tendencia porque te identificas más con ella, claro, estás ya haciendo una memoria, en este caso una selección de información, eso, selectiva, con lo cual, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Que alguien te cambie, ¿no? Sesgo de confirmación, también actuaría ahí. Segunda fase, ya, bueno, pues, en fin, ya tenemos esas ideas, al menos las hemos escuchado. Yo, bueno, voy a ver qué dice, ¿no? Derogar la fuente o el contenido. ¿Qué es derogar la fuente? Pues eso, lo que se llama la crítica ad hominem, es decir, que te centras más en detalles de la personalidad de alguien que en el contenido de lo que dice, ¿no? Ah, es que fíjate, bueno, da un poco de respeto, ¿no? Vamos a ver qué dice, no cómo es, o de quién es, o de dónde es, ¿no? Siquiera, ¿vale? O el contenido, que es elaborar mensajes contrarios. Y en la tercera fase, contraargumentar. Bueno. ¿Cómo nos resistimos ante la idea, la persuasión de alguien que quiere conseguir algo de nosotros? Bueno, estas son un poco las fases. Fuentes de desinformación. ¿Qué entendemos por desinformación? Acordaros siempre que hay que precisar lo que estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque hay otras disciplinas que se acercan y entonces caemos en las tertulias televisivas donde la gente nunca termina de ponerse de acuerdo porque tampoco parten de aceptación de principios comunes sobre lo que estamos entendiendo en algunos conceptos. Entonces, aquí fuentes de desinformación es información falsa o errónea intencionadamente extendida con el objetivo de dañar o engañar, remarcando su carácter de difusión deliberada. O sea, aquí estamos entendiendo eso. Claro, si fuerais no me lo vais a decir. ¿Alguno de vosotros manejáis boots de estos? ¿Habéis hecho alguna vez? No, ¿no? Ni siquiera, no me lo vais a decir. Ni siquiera jugando, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial generativa se puede hacer con relativa facilidad, vamos. Te generas enseguida, no hay ni ser casi ni experto, ¿no? Eliges un tema, 5 mensajes y es más, al rato tienes gente que pica y que no identifica que sea eso falso, ¿no? Un de esos realmente y entra ya en el juego, ¿no? Y genera ideas, ¿vale? Bueno, en cierta medida, ¿por qué ocurre o está ocurriendo, ¿no? O dónde surgen las fuentes de desinformación, que no son ahora, ¿no? Fijaros que aquí os ponen un caso hasta de la Agencia Estatal de Meteorología, en abril del 2023, o sea, muy cercano, hace un año, ¿vale? En redes se desarrolló una campaña contra la gente de la Agencia Estatal de Meteorología, casi como que ellos tenían la culpa de la sequía, porque lo anunciaban, ¿no? No sé si recordáis todo ese tipo de hechos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, fijaros, perspectiva societal sobre el incremento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un estudio, curioso, que un montón de investigadores han analizado los términos que aparecían en periódicos o las palabras que se utilizaban y vieron que hasta el año 75
ganaba terreno en la prensa, en los titulares, palabras como determinar, conclusión, en fin, palabras racionales, ¿no? Mientras que desde el 75 hasta ahora han predominado palabras más relacionadas con sentir, creer, yo creo, o sea, los periodistas, digamos, desde antes del 75, desde finales del 19, bueno, mediados, cuando empezaron, se preocupaban de utilizar, pues, la conclusión es esta, este es el razonamiento, estos son los datos. Bueno, pues, yo creo, yo pienso, o sea, es la sutileza, ¿no?, de cómo han ido cambiando los valores sociales y, claro, la relevancia que puede tener eso. Pues claro, apelar a las emociones frente a apelar a la razón o a los datos, digamos, las consecuencias son muy diferentes. Bueno, pues ese es uno de los elementos de carácter societal, ¿veis? General, en relación a la evolución de los mensajes a través de los medios de comunicación, cómo han cambiado hasta detalles relativos a las palabras que se han utilizado, ¿no? Vale, entonces todo eso, ¿no? Y hay elementos estos societales que facilitan la formación de esas creencias falsas. Algunos son cognitivos y otros socioafectivos. Los cognitivos, pensamiento intuitivo, fallos cognitivos, verdad ilusoria. ¿Todo esto qué quiere decir? Bueno, pues que las mismas personas, pues muchas veces hasta nos da pereza, ¿no?, casi pensar, ¿no? Esto es un factor que, claro, origina desinformación. Si das por bueno cualquier mensaje que te llega, si piensas ilusoriamente, ¿no?, que la información que tú ya tienes, con la que estás más familiarizado, es la buena, las vacas sagradas famosas, como esto siempre ha sido así, entonces ya es sagrado, no me lo cuestiono. Entonces, esa pereza general, en pensar, en criticar, en rebatir con datos, bueno, pues a nivel cognitivo ha generado, ¿no?, que bueno, pues nos dejemos llevar muchas veces más por la intuición, lo que a mí me parece, que por el análisis, digamos, riguroso de datos o hechos que conllevan más tiempo, ¿vale? Y a nivel socioafectivo, todo esto que estamos relatando, ¿no? La atracción, el poder, la identificación con ciertas personas o ciertos mensajes, el tono emocional, ¿no?, juntarnos más con la gente con la cual confluimos ideológicamente y en valores, pues claro, todo eso conlleva esas resistencias. ¿Lo notáis eso o no? ¿Os paráis honestamente como grupo, con amigos, a veces se llegan a estas reflexiones o no? Las vamos dando un poco por buenas. Si cuando salimos a dar una vuelta y tal, en vuestras conversaciones los más jóvenes, ¿saben estos temas a reducir o no? Fíjate que nos estamos dejando llevar, que en fin, que no somos poco críticos, que damos por bueno esto, que no vemos la otra parte. No sé, pregunto. Y además, como uno se junta con los que ya más o menos suele coincidir, pues se suelen reforzar tendencias y no se relabora, ¿no?, críticamente, ¿no?, este tipo de cosas. No se alcanza la profundidad suficiente a veces, ¿no? Es muy raro, ¿no? Superficialmente. Normalmente es difícil mantener la crítica porque son demasiados mensajes a la vez. Claro, ese es otro tema también de sobrecarga, ¿no?, de información, ¿vale? En el cuadro 12.4, ¿vale?, podéis leerlo, ¿no?, por qué compartimos información falsa, ¿no? Aspectos emocionales y morales, emociones negativas y de alta activación, pensamiento perezoso intuitivo, autointerés. Mucha gente, pues eso, por conseguir más seguidores. Bueno, esto no es del todo bueno, pero mira, como con esto, todo este tipo de detalles, presión hacia la conformidad, ¿no? ¿Para qué voy a disentir? Pues vamos a seguir un poco la corriente, que es más cómodo. Bueno, pues todo eso son las razones suficientes que hacen que la información falsa se difunda, pues mucho más de lo que muchas veces nos gustaría, ¿no? Y bueno, luego vienen ahí las creencias en conspiraciones, que hemos comentado un poco por encima, y que se define así, ¿no? Las teorías conspirativas que atribuyen las causas últimas de eventos sociales y políticos significativos a la existencia de planes secretos concebidos por parte de individuos o grupos poderosos y malvados, ¿vale? Si cuando discutimos sobre este tema todos estamos de acuerdo en que eso es conspiración, habremos avanzado mucho, ¿vale? Pero claro, si no nos ponemos de acuerdo previamente en qué estamos entendiendo cada uno, pues es normal, ¿no?, que encuentras unas discrepancias tremendas.
Pero si avanzamos desde esa idea y entendemos por teoría conspirativa eso, seguramente sea más fácil ponernos de acuerdo, ¿vale? Bueno, bien. Por supuesto, todo esto hoy en día está vinculado a temas del racismo, aprobación de la violencia política, en fin, son temas... es decir, ¿cómo se explica, no? ¿Por qué la gente se deja llevar por las conspiraciones? ¿Alguno de vosotros tenéis la sensación de que alguna vez sí que te has dejado seguir por las conspiraciones o tenéis conciencia de ello o no? No. O alguien os ha dicho, oye, ¿de dónde sacas esta idea, no? Lo de la COVID era un tema que hacía dudar mucho, ¿no? Que si los chinos nos quieren tal, que si los otros son los al revés, los americanos, que resulta que intentan no sé cuántos, que si el lobby de los principales laboratorios farmacéuticos que se van a forrar con ello. Y ya si bajabas a escalas de menos planetarias de gobiernos, autonomías, ayuntamientos, ya bueno, las teorías conspiranoicas eran ampliar incluso el hecho totales. de mascarilla para que se vea un pequeño. Vale, pues como siempre, causas. Vale, más que conspiración, lo que veo es que casi todo lo que nos ofrecen es opinión y información. No, pero esto que dices es verdad, pero conspiración, hay mucha gente, tú dices, bueno, pero que sí que existen, ¿no? Que tiene teorías conspiranoicas, vamos, que cree que hay un grupo de malvados y poderosos en distintos ámbitos que tratan de, bueno, pues conseguir de nosotros ciertas, lo que sea, ¿no? Ciertas aceptaciones de ideas o de creencias o en base a negocios, pero que sí que hay gente conspirando por ahí, ¿no? Eso es lo que es las teorías. Si no entendemos eso, si no partimos de ahí, pues bueno, se da lugar a muchos matices, ¿no? A la hora de hablar de estos temas, ¿no? Causas de carácter epistémico. Epistémico, sabéis que la epistemología tiene que ver con pues, la teoría del conocimiento. Pues, es decir, mucha gente simplemente, bueno, que aún sin tener pruebas sustanciales, creen eso porque honestamente, piensa que las cosas son demasiado complejas, entonces hay que simplificarlas, epistemología, o sea, tener un conocimiento más o menos exacta y, bueno, pues, ordenar el mundo, ¿no? Porque si no lo ordeno, si no busco una causa, aunque sea simple, entonces nos resulta mucho más sencillo, epistemológicamente hablando, ordenar el universo y la complejidad en la que nos movemos, bueno, pues diciendo, algo habrá hecho, seguro que esto hay detrás de alguien que está intentando conseguir un beneficio, y ya con eso un poco nuestra necesidad, digamos, de tranquilidad, ¿no? De conocimiento queda digamos, superada, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la religión, ¿no? Para mucha gente cumple o ha cumplido, puede cumplir ese rol o ese papel. No he entrado aquí a hacer valoraciones ahora de carácter ideológico o moral porque no es el momento, simplemente que para alguna gente ha podido tener, y de hecho hay gente que ve a la religión así, además, ¿no? Desde fuera, ¿no? Un plan conspiranoico, ¿no? De hacer esto, aquello. Bueno, yo a veces oía cosas como, bueno, es que en esta zona no se ha generado industria porque había no sé quién de la iglesia que intentaba que esto fuera más tranquilo y no fuera... O sea, conspiraciones de todo tipo, ¿no? Cuando a veces las explicaciones eran mucho más sencillas, ¿no? Bueno, temas complejos, en fin, que uno intenta entender. Motivos de tipo existencial, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Una forma de sentirse seguro, pues ante situaciones, esto se ha comprobado, ¿eh? Es más creíble la conspiración en los momentos más críticos, imaginaros, de los picos de COVID, ¿os acordáis? Los picos de muertes, que hubo unos días, unas semanas muy jorobadas. Bueno, pues ese es el caldo de cultivo para que haya más gente que se crea, ¿no? Esas conspiraciones, ¿no? Y luego, bueno, hay otras de motivos sociales relevantes, que es de carácter narcisista, tanto individual como colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que desprecia a la mayoría o a la masa y dice, no, estos pobrecitos que van a saber, ¿no? Entonces ellos, como son reflejo de un grupo especial y se sienten pertenecientes a una casta superior y que está por encima de los demás, pues claro, les lleva a pensar eso, ¿no? Que hay
que hay conspiraciones detrás de algunos movimientos, ¿no?, políticos y de otro tipo, de cara, bueno, un poco a creerse, ¿no?, que forman parte de un grupo único y superior. Y, bueno, trasladado al grupo, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay grupos que se ven superiores a otros, ¿no? Por ejemplo, en España es muy común las conspiraciones derivadas de los masones, ¿no? Ahora no tanto, pero en una época, en la época un poco de la dictadura, ¿no?, pues era muy común, ¿no?, aludir, ¿no?, a la conspiración, se decía, judeo-masónica, ¿no?, en su momento, ¿no? Y era bueno, pues una forma de también trasladar, ¿no?, a manipular, ¿no?, a una población frente a una forma de hacer política, pues escudándose en que los malos, ¿no?, están ahí, ¿no?, conspirando, ¿no?, y deseando destruir, ¿no?, unos valores morales o de otro tipo, ¿vale? ¿Que alguna conspiración conocéis ahora de las más recientes, así, que creéis que...? En política se siguen empleando ese tipo de... Sí, sí, no, claro. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ahí un cacao con las conspiraciones últimamente, pues desde las elecciones últimas presidenciales, que se ganaron porque hubo una manipulación. Bueno, esto está a la orden del día, ¿no? En relación con patrones típicamente políticos, ¿vale?, los más conspiradores, o los que más mejor creen en teorías conspiratorias, son los dos extremos, izquierda o de derecha. Más de derecha, pero sobre todo también, pero en extremos ambos suelen tener teorías conspiratorias. Y eso sí, aplicadas a grupos diferentes, ¿no? ¿Vale? Los de izquierdas, de extrema izquierda, los conspiradores son los banqueros, ¿no? Es su mantra tradicional, ¿no? Están ahí manipulando todo. Los de derecha, pues otros grupos muy, muy particulares, ¿no?, que tienen que ver también, pues, con a veces los judíos, o en fin, hay una serie por ahí, aunque muchas veces en este mundo se cambia. Ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra de Israel y Gaza y Palestina, bueno, y ahora entra también Irán por medio, pues también, ¿no?, hay mucha gente que ve teorías conspirativas, ¿no? No se limita simplemente a hacer un análisis geopolítico sustancial, ¿no?, o con detalle. No, es todo conspiraciones de unos o de otros en relación a ver si eliminan al enemigo, ¿no?, que tienen, ¿no? Esto lo habréis oído también, ¿no?, teorías de todo tipo, ¿no?, conspirativas para explicar estos conflictos que tienen razones claramente identificables, ¿no? Bueno, estrategias de intervención, ¿eh? Refutar a nivel preventivo o refutar una vez que ya ha ocurrido algo. A nivel preventivo, pues como las vacunas, ¿no? Hay una teoría que sigue con fuerza que se llama la teoría de la inoculación. Sabéis que las vacunas tradicionales a las nuevas han cambiado, pero las tradicionales era inyectarte, inocularte el virus debilitado para generar defensas en el organismo para cuando viniera el virus fuerte, ¿no? Esa es la teoría de la inoculación que surge en el tema de las vacunaciones frente a los virus. Ahora ya hay otros, no es solo inyectarte una parte debilitada, sino, bueno, hay otros temas ya que no vienen al caso. Bien, a nivel de práctico, inocular, como prevención, significaría ir entrenando a la gente frente a argumentos debilitados, esa desinformación, para cuando venga argumentos fuertes, que esté la gente preparada, ¿no?, para refutarlos, ¿vale? Es inocular ideas, pero flojitas, sobre esas conspiraciones o esas desinformaciones, de forma que la gente, incluso desde críos, pueda ir generando contraargumentos para cuando se encuentre de lleno y cómo detectar si una información realmente es falsa o no, porque ese es otro problema. Si alguien a ti ahora te da una información y es una persona que tradicionalmente para ti era creíble, imaginaos un empresario, un político, te la tragas tal cual, ¿no? Inocular significa que te han preparado para que, aunque sea una persona muy respetable, seas capaz de elaborar y contraargumentar, ¿vale? Muy bien, bueno, pues nada, lo dejamos aquí y seguimos el próximo día. Ya nos queda un tema que se
Psicología social y cultura, ¿vale? Que es un tema muy importante, que en otros cursos se daba justo al principio de curso, porque luego habéis visto que continuamente se habla de transcultural, en el sentido de que muchos procesos son generales, son universales, porque somos todos humanos, pero hay matices culturales que determinan la forma en la que se viven, hasta las emociones, ¿no? Aunque son universales, pero dependiendo de qué contextos se matizan algunas de ellas, ¿no? Y luego quedarían dos temas que son de contenido empírico, que bueno, ya lo que ya hemos visto, con referencia a distintos estudios concretos, aunque os vienen actividades, no hay que realizarlas, ¿no? Simplemente se supone que se podrían hacer, pero que también os los tenéis que estudiar, porque puede caer alguna pregunta, como sabéis, de la primera parte, ¿no? De los contenidos. Entonces vamos a ver lo que nos dé tiempo y ya está. Seguramente psicología social y cultura de que nos quedan 3 tutorías, 2 días, y contenidos veamos al menos uno de ellos, ¿no? ¿Vale? Y nada, el tema 14 es el de psicología social aplicada, no entra. Simplemente es lectura, como sabéis. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo día. ¿Y en qué detectaste tú que habías fallado en el primer examen?